Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Aquí seguimos con un conversatorio muy interesante, ahora con un invitado también muy especial, el general retirado Damián Arias Mato, quien es analista político internacional. Pero aquí lo vamos a introducir con algunas preguntas respecto a un tema que se ha visto en los periódicos todavía, sobre el tema de el expresidente Rafael Leónidas Trujillo y varias cosas concerniente a la era. ¿Cómo está, general? Gracias, Ariel, por la invitación. Un gusto estar aquí. Sí. General, me gustaría hacerle una pregunta que se hará a muchas personas. ¿Cómo usted ve desde su punto de vista a Pupo Román y también cómo ve a Rafael Leónidas Trujillo? Estamos comenzando prácticamente por el final, porque José René Román Fernández, mayor general del ejército, que era jefe del cuerpo de ayudantes en la seguridad del generalísimo Trujillo, que hay que decir, dentro de las cosas que hay que advertir, es que Trujillo no fue presidente 31 años, como yo he visto hasta profesores enseñándole y sembrándole en la cabeza eso a los jóvenes. En el tema de Pupo Román, que estamos comenzando al final, ¿no? Estamos comenzando al revés, pero no importa. Por eso se la tira inversa, porque usted es una persona muy inteligente y va a saber batearla. Yo lo veo bien. Sí, claro. Yo lo veo bien. Claro. Pupo Román, en una apreciación por las tantas campanas que he escuchado y tantas voces y lecturas, Pupo Román, por su condición, él sabía algo, porque casi todo el mundo que tenía un poquito de entendimiento sospechaba que Trujillo iba a salir del poder por las causas que fuese, porque ya Trujillo lo matan 30 de mayo o desaparece, me corrijo, del escenario político 30 de mayo del 61, pero él en octubre de ese año cumpliría 70 años. Y además Balaguer, en un evento, creo que fue en el Estadio La Normal, habló de que ya esa era de Trujillo estaba llamada a perecer, hasta por consideraciones lógicas, por cansancio o por los cambios en el escenario global. Entonces, para mí, particularmente, pienso que Pupo Román podría tener algunas inferencias, algunas informaciones del caso de que a Trujillo habría quizá un complot para la eliminación física. Pero de ahí a que se comprometa a nivel de decir que él participó o aupó o facilitó las actividades es demasiado aventurado y creo que hasta injusto decirlo. En el resto de la pregunta que me dice la valoración sobre Trujillo, hay que hacer dos consideraciones previas. Una, Carlos Marx, un escritor o un pensador que a mí no me gusta mucho, pero tiene sus razones y tiene sus profundidades, dijo: la historia debe ser contada sin odios, pero también sin amor. Y la segunda observación que quiero hacer es que no me preocupa pagar el precio de que digan que soy trujillista, nada más por mostrar por el medio, de manera objetiva, tratando de hacerle caso a Carlos Marx, la obra que realizó Trujillo, que es el más trascendente dominicano de todos los tiempos y el padre del Estado moderno. Último, para cerrar, si Trujillo no construye incluso la nación y el Estado, que es la nación políticamente organizada, los pseudodemócratas que han llegado después no hayan que robarse, ni hayan que entregar, ni hayan que, ya usted sabe, desviar. Él le hizo el país porque no había estabilidad política. Por ejemplo, en Santiago gobernaba Piro Estrella. En las lomas en Moca, los Bencosme y los de la Maza. En San Pedro, W. Bernardino. En Mao, Desiderio Arias. Es decir, había caporales, caporales son esos generales que manejaban el Estado como un fundo. Y entonces Trujillo, ¿qué hace? Centralizar el poder y darle estabilidad. Nada más tiene que ver que en el siglo XIX, en 1 año y 7 meses, hubo 6 presidentes. 2 fueron deportados y 2 fueron al cadalso. Y los otros 2 andaban huyendo. Eso indica que en los tiempos de Concho Primo no había esa centralización del poder. Trujillo es el que le da el carácter al concepto de autoridad e incluso
puede sonar extraño, de continuidad democrática. Incluso nosotros como nación que hemos aprendido a esperar que venzan los presidentes su periodo, por malo que hayan sido, como el último que tuvimos, pero nadie se anima a tumbarlo. Si no lo esperamos, sufrimos y esperamos que el tiempo lo despache para su casa. Y usted que es una persona que es muy ducho en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en ese tiempo, ¿cómo trabajaban los organismos de defensa del Estado? En el tiempo. En la era de Trujillo, que usted tenga conocimiento. Fíjese lo que pasa. Trujillo, en la historia se dan lo que llaman partos de la historia. Trujillo es un parto y un producto de las circunstancias. Estados Unidos, como yo le llamo el imperio democrático, si cabe ese, pero si lo analizamos es eso. Sí. Una democracia a su estilo, pero es imperialista, eso no se puede quitar. Entonces favorecieron presidentes como el mismo Theodore Roosevelt, Sí. el hombre del Big Stick de la macana, lo favoreció Eisenhower, lo favoreció, es decir, esa serie de presidentes desde 1913 que sale Eisenhower, incluso las convenciones dominico-americanas de 1905-1907, Teodoro Roosevelt, que era primo de Franklin Delano Roosevelt, sí, era el presidente. Uno de los presidentes más visionarios de Delano Roosevelt. Tremendo. Entonces, ellos fue presidente 4 veces. Sí. Entonces, ellos favorecieron en su patio trasero, en su backyard, en América Latina, que haya personas de mano dura, los dictadores, entonces, fueron poblándose de esa gente. Hubo gente, por ejemplo, en Paraguay, aquí Trujillo, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia. Es decir, fueron sembrando de dictadores. Y está la famosa frase del mismo Theodore Roosevelt, que dice, we know what Mr. Somoza is a son of bitch, because it's our son of bitch. O sea, yo sé muy bien que Somoza es un hijo de perra, sí, pero es nuestro hijo de perra. Es decir, muy icónica esa frase. Exacto. Sí. Entonces, esos dictadores y tiranos como Trujillo, que yo creo que no fue una dictadura, sino una democradura. Explíqueme ese concepto bien, ahí, sí, por ejemplo, si hacemos un parangón entre Balaguer y Trujillo, sí, que yo pienso que no que Balaguer aprendió de Trujillo, no que Trujillo fue maestro de Balaguer, sino que Balaguer era tan brillante que fue maestro de Trujillo. Una cosa es, los 12 años, por ejemplo, hubo más desaparecidos, más muertes. Yo lo dije en una conferencia en Washington, en el Colegio Interamericano de Defensa, en el Centro Perry, que en los 12 años de Balaguer hubo más desaparecidos y más muertes, así por eliminación física, y ahí sobresale la muerte el 24 de septiembre del 70 de Amin Abel Hasbun. Eso es emblemático. Un antes y un después. Entonces hubo más muertos en 12 años que en casi 31, donde Trujillo era el poder detrás o encima del poder. Entonces, Balaguer para mí fue una dicta blanda y Trujillo fue una democradura. O sea, para mí. Una democradura. Una democracia dura. Y Trujillo, porque, una dicta blanda. Trujillo, dicta blanda. Trujillo buscó. Muy interesante esos conceptos. Trujillo buscó tanto el bienestar por ejemplo, Trujillo es el 4º presidente dominicano, porque él fue presidente 30 al 34. Después entró Mozo, él tuvo 4 gomígrafos. En mi libro que va a salir pronto, que se va a llamar, lo vamos a presentar aquí. Lo vamos a presentar y puede contar desinteresadamente con la promoción aquí. Gracias. Trujillo, la historia oculta. Él tuvo varios, hasta que luego pide Troncoso, Pipí Troncoso, que es el papá de los hermanos Troncoso Sánchez, que fueron el gobernador número 1 y el segundo del Banco Central, que lo tuvo con Alicia Sánchez Troncoso. Entonces, él fue al Senado y pidió que Trujillo volviera al poder. Ahí Trujillo vuelve, Trujillo hace en su periodo 4 reformas constitucionales, le da el voto a la mujer. Trujillo, ese malón que estaba ahí. Entonces, ya en el 52 por ahí, es que él pide que sea un quinquenio, porque Trujillo suprimió la vicepresidencia, y entonces Trujillo
vuelve en el 40 y algo, luego entra Negro Trujillo, que fue el tercer gomígrafo, el cuarto fue Balaguer, una candidatura, Negro Trujillo, su hermano preferido, el más chiquito como presidente, y Balaguer como vicepresidente. Entonces, por el caso del atentado contra el presidente Betancourt de Venezuela, Rómulo Betancourt. Exacto, que le lanzan una granada de fósforo blanco, es que por las sanciones, por la cumbre de cancilleres, en 1960 ya, el atentado fue 24 de junio, día de San Juan. Sí. Trujillo le sugiere a su hermano que renuncie como para civilizar, hacerlo más civil el gobierno, y entonces 3 de agosto del 60 asume Joaquín Balaguer, licenciado, que nunca fue, él no fue doctor, él fue licenciado en Derecho en la Universidad de París. En sus memorias, él borra eso, pero él dejó que todas las campañas y todo el mundo le dijera doctor. Entonces ahí es que asume Balaguer ya para su primera vez en la silla de alfileres, 3 de agosto del 60. Pero entonces con eso que usted ha contado de Trujillo, edificando a ese público que está ahí, usted ha arrojado unos datos muy interesantes y me ha llamado la atención sobre la democracia donde se considera una dictadura. Entonces entra Balaguer con una dicto blanda. Una dicta blanda. Una dicta blanda. Una dictadura moderada. Claro, moderada. ¿Qué cambios usted ha visto entonces desde los gobiernos ya que asumen luego de Trujillo, a diferencia de Trujillo? ¿Qué diferencia podría ser notoria ahí? Fíjese, yo no viví... En cuanto a seguridad ciudadana. Si se quiere, yo no viví, porque yo nací en el 58, pero agosto. según sus estudios. Claro, agosto 58. Y en el 60, mi mamá, que era doméstica en Gasco, de una señora, un nombre francés, Musetta, no sé qué apellido, ella le dice: Yolanda, ¿tú tienes casa? Dice: no, yo era más pequeño. Pero dame tu cédula para yo hablar con el jefe. Habló con Trujillo, Trujillo le regaló una casa hasta con las vacinillas y me bautizó a mí, lo digo con mucha satisfacción. Usted fue bautizado por... Aquí hay miles de ahijados de Trujillo. Miles. Lo que pasa es que no lo dicen. Y entre los que mataron a Trujillo, que eso merecería yo le dedico en el libro un capítulo, eso sería un programa entero. No, lo vamos a hacer un programa para decir el dossier de cada uno de esas personas que trabajaron ahí. De cómo son los trujillistas los que matan, si es verdad que Trujillo murió el 30 de mayo del 61. Yo albergo algunas dudas. Es los mismos trujillistas los que matan a Trujillo, porque ya había una situación a nivel mundial que había que salir de esas dictaduras que le fueron útiles en el Imperio Norteamericano en su momento. Tenía que haber un breakpoint, un punto de quiebra. ¿Cuáles elementos pasaron? 1 de enero del 59 asume Fidel Castro, triunfo de la Revolución Cubana. Sí. 20 de enero del 61 asume el primer presidente católico, la Casa Blanca, John Kennedy, 43 años. Sí. Tercero, había como un inicio de un respiro, de una apertura, porque el poder global iba a diseñar una década de supuestas libertades, que es la década del 60, del sexo, drogas y rock and roll. Que ahí es que entran los hippies. Donde se da el movimiento hippie, donde se da el festival de Woodstock y todo eso. Sí, claro. Entonces ya había que despachar esos casos. Cuba, el ascenso de Kennedy, que participó, gobernó 1033 días. Bush fue y lo visitó y le mandó una mecedora de regalo por los problemas con la espalda que tenía. Y él quería ya, pero él participó, usted lo ve en el documental de René Fortunato, Bush, presidente en la frontera imperial, donde él detalla los 11 tentativas o derrocamientos en América Latina que tuvieron que ver la administración Kennedy. Como es un mártir del mismo sistema, uno lo ve muchas veces como que no nada. Entonces, todos esos procesos, pero pasó un punto determinante. La Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado, se enteró que Trujillo era malo el 21 de enero de 1961. Entiéndanse, 4 meses y 9 días antes de lo que lo mataron, fue que ellos se dieron cuenta. O sea que la iglesia durante los 30 años... Todo, y nadie apoyó tanto a la iglesia, comenzando por el concordato,
Y otra cosa, usted se gradúa en un seminario de cualquier orden que sea, usted puede presentarse a libre elección a cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada o la policía y te convalidan el título y ya tú eres oficial de esas instituciones, los sacerdotes. Entonces, toda esa ayuda que hizo Trujillo, por ejemplo, el padre Zenón Castillo de Asa quiso que Trujillo lo hicieran benefactor de la iglesia. Monseñor Tomás O'Reilly, que estaba en San Juan, y el mismo Lino Zanini, que era el arzobispo de aquí, que era italiano, que era ciego, todos esos estaban contestes en que a Trujillo había que hacerlo padre benefactor de la iglesia. Él le devuelve una carta diciéndole que es desproporcionada la loa, que él no merece algo tan elevado, que él lo que ha hecho es servirle al país como él ha pensado para ayudar y construir todo. Y nadie puede quitar todo el apoyo que le dio Trujillo. Entonces, esos mismos tres, el mismo Monseñor Panal, Lino Zanini, Zenón Castillo de Asa, y no recuerdo cuál otro, ellos mismos son firmantes de la carta pastoral que la leyeron en todas las iglesias, o sea que la mandaron varios días antes porque no había internet, no había WhatsApp, y la mandaron, se supone que días antes, a todas las iglesias católicas para decir que acabamos de descubrir que Trujillo es un demonio. Wow, pero usted revela un dato muy histórico y muy interesante. Tengo un capítulo que se llama Sotanas bien pagadas. Sotanas bien sobre pagadas. Ese, con documentos, todo con su documento. Que vamos a hacer otro programa de eso también, general. Ya usted va a ser un analista cabecera de aquí. Un honor. Sí, aquí tenemos muchos profesionales que son cabeceras y usted es uno de esos, con los datos que usted ha arrojado. Pero usted acaba de decir algo que me ha llamado la atención. Entonces, la iglesia quería hacer a Trujillo en ese tiempo benefactor de la iglesia. Claro, se una lo propuso, propuesta. Y Trujillo no quiso. Trujillo y está la correspondencia en mi libro. La carta de Zenón Castillo de Asa a sus superiores del clero y la carta de Trujillo respondiéndole que es desproporcionada tal distinción, que él no merece eso, sino que él ha dedicado su vida a servir a su patria, engrandecerla. Hay algo que la embajadora americana, Robbie Bernstein, cuando vino al país, la anterior, la de la administración de Donald Trump, Robbie Bernstein. Sí, ella dijo que se sentía orgullosa y se sentía muy alegre con la República Dominicana porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, Joseph Goebbels perseguían los judíos. La comunidad de Sosúa. Sí, ella dice que se siente orgullosa con República Dominicana y agradecida porque en los años 40 le dieron asilo político durante la Segunda Guerra Mundial aquí. Y los establecieron aquí. Pero quien era presidente en ese momento era Trujillo. Trujillo, sí. Ese mismo. ¿Qué usted me puede decir acerca de eso? Fíjese, Trujillo es... Hay gente que piensa, por ejemplo, que Donald Trump, el que dice que Donald Trump es loco, el loco es él. Para mí, el que dice que Trujillo era bruto, el bruto es él. Porque ¿cómo va a ser que lo más granado de la intelectualidad dominicana trabajaron con Trujillo? Balaguer, Emilio Rodríguez de Morici, Chilo Peña Valle, es decir, Virgilio Díaz Ordóñez, que me llegan así, sí, por mencionar 4 o 5 nombres. Sí. Y son las mentes más claras. Usted veía los cancilleres que ponía ese señor. ¿Quién era el canciller fulano de tal? ¿Quién era el ministro de Relaciones Exteriores? En mi libro está, y van a salir todas las posiciones que yo he descubierto, que he hallado, que desempeñaron los matadores de Trujillo. Por ejemplo, mucha gente no sabe que, discúlpeme que yo como que me salgo, porque es que son tantas cosas. Claro. Es como tomar agua en una manguera de bombero. Yo entiendo que no llegue en el momento. Mucha gente, por ejemplo, tú entras a la página del Museo de la Resistencia y da vergüenza, debe llamarse Museo de la Hipocresía. ¿Por qué razón? Porque tú pones Antonio de la Maza, tú pones Juan Tomás Díaz, y tú sabes cuándo comienza la historia de ellos, cuando lo mataron, o sea que nada más vivieron 2 meses. De Juan Tomás Díaz dice, militar y político dominicano, participó en la persecución contra Trujillo. Señores, ese señor
Juan Tomás Díaz, era hijo del general Lucas Díaz, amigo de Trujillo, porque era Trujillo nace en 1891. Sí. Y Lucas Díaz, que el puente está ahí, que divide Baní de San Cristóbal, le llevaba como 15 años y se conocían de toda la vida. Incluso Modesto Díaz, que dicen de que cabeza política, Juan Tomás Díaz eran amigos y compadres de Trujillo. Modesto Díaz, yo tengo en mi libro una foto, que está al lado de Trujillo, con una libreta, atento por si alguien pide algo. Era secretario particular de Trujillo, fundador del Partido Dominicano en julio del 34. Fundador del Partido Dominicano. Y dicen que Juan Tomás Díaz era enemigo de Modesto. ¿Por qué razón? Y lo dice Angelita en su libro, que lo prohibió la democracia. Yo lo compré en un semáforo en la Sarasota, casi escondido. El libro de Angelita, 1000 y pico de pesos. ¿Por qué eran enemigos ellos dos? Porque Modesto era mayor, hermano mayor de Juan Tomás. Juan Tomás era mayor general, dígame el rango. Tuvo 6 años en La Vega, lo pensionan en el 60, ya a finales, porque sonó en algunos componentes. Y ya usted sabe, enemigo de Trujillo. Pero Trujillo lo tuvo 7 años como intendente general de las Fuerzas Armadas. No ahora que se compran chancletica y panty y batica de baño. Cuando se compraban abrigos y tanques y aviones. Entonces, él tenía una hija que murió hace como 2 años, Cristiana Díaz, Chana Díaz, hija de Modesto. ¿Usted sabe lo que hizo Juan Tomás? Que se levantó, sedujo y se llevó a su sobrina, a Cristiana Díaz Chana, wow, que eran antitrujillistas. Entonces Trujillo, que dijo, esto no puede ser, esto afecta tu carrera militar y afecta al gobierno, usted tiene que casarse con ella. Trujillo apardinó las bodas, mandó un representante, como hizo con mi bautizo, que fue León Esteves, quien lo representó, y le regaló un convertible americano, muy grande, un Cadillac, y le dio el acostumbrado sobre lleno de dólares, porque el peso valía igual que el dólar. A Juan Tomás Díaz seduce y se levanta a su sobrina y se casa con ella y se la lleva y se tiene que casar con ella. Entonces, esos detalles de cómo se lucraron, ¿verdad? Eso tiene que saberse. Ellos no deben darle vergüenza que se sepa lo que hicieron, porque Trujillo no actuó solo. Si se quiere, vamos a asumir que el reinado, entre comillas, de Trujillo fue como un acuerdo de voluntades, de lo mejor y de lo peor, de los santos y de los demonios, para entonces hacer un relanzamiento del país. La producción que tenía República Dominicana en ese tiempo no es comparable con ahora, donde importamos hasta el agua. Entonces, hubo una especie de conflagración. No estamos hablando que Trujillo era bueno. El que me sale a mí que Trujillo era bueno, yo lo veo con respeto, pero casi con desprecio. ¿Por qué? Porque si tú vas a circunscribir un análisis histórico a cuestiones morales de que si era bueno, si era malo, usted está perdido. Hay que analizar en términos reales todo lo que significó. Imagínese lo que hubiera sido este país. Y hay un punto. En el libro de Balaguer, entre la sangre del 30 de mayo y el 24 de abril, a mí me llama la atención en su discurso de asunción del poder 1 de julio del 66, comienza los 12 años del doctor Balaguer, de democratura. Sí. Y ahí él dice que tuvo que reducir el ingreso, reducir el sueldo de los funcionarios, comenzando por el de él como presidente. Pero cuando matan a Trujillo, teníamos, claro, Estados Unidos sacó, ese fue otro elemento previo a la muerte. Estados Unidos llamó a consulta, el general Eisenhower llamó a consulta al embajador McFarland, al embajador norteamericano, y siempre dejan un encargado de negocio. Ya eso da una implicación, no lo estamos apoyando. Y ya Plato Koch, que es un norteamericano de la CIA, ya tenía contacto con Inver Barrera, que ese hay que dedicarle un programa entero a Miguel Barrera. Sí, a Inver Barrera si él respondió algún día sobre las masacres de la Operación Limpieza. La imagen más vieja que yo tengo en mi psique es viendo aviones bombardeando el puente, porque en ese tiempo no había torre en el Sánchez Osama, sí, el puente Duarte. Entonces, había todo un entramado para ya sacar a Trujillo de circulación. Tú me disculpas porque es que son tantas cosas. General, usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano, y esto es totalmente independiente. Aquí vienen todos los sectores políticos, todos en igualdad de condición. Lo que pasa es que yo tengo que traer la otra parte de la historia. Nada más se sabe una, hay que traer todas.
Incluso, dentro de los matadores a Trujillo, si es verdad que Trujillo lo mataron el 30 de mayo del 61, había 3 administradores de empresas del Estado. Inver Barrera, que le gustó siempre administrar, duró 10 años en Rosario Dominicana y entregó el cadáver de la única minera quebrada de la historia universal de la minería. En la lotería duró como 5 o 6 años. Él administraba la empresa Mezclalista. Pedro Livio Cedeño era capitán del ejército, cuerpo de ayudantes, y administraba la fábrica de acumuladores nacionales de baterías que quedaba en la feria. Es decir, ahí hay 3, me acuerdo de esos 2, pero son 3 los administradores de empresa. Incluso Modesto Díaz fue secretario de Obras Públicas, fue diputado, por ejemplo, Ramón Marrero Arístegui, que es una muerte, fue ministro de Trabajo. Trujillo lo nombra diputado por Asua, por Ciudad Trujillo y por San Rafael del Yuma, por el Ceibo, perdón. Es decir, que todos los que mataron a Trujillo, con honrosas excepciones, quizás como Roberto Pastoriza Neret, que era más francés que dominicano, el mismo Huáscar Tejeda Pimentel, que era amigo de Roberto Pastoriza, era ingeniero y tenía una compañía y había tenido algunas contratas. Antonio de la Maza, ese merece una especial mención. Antonio de la Maza lo engancha a Trujillo, llega a capitán, lo investigan por robo en los comedores, en lo que se llaman las mesas militares. Y Trujillo después lo reintegra, lo asciende a mayor y le da, sin ser ingeniero, la construcción de la carretera que va a Restauración. Ah, pero ellos entonces tuvieron que ver... Y, claro, y lo pone a explotar unos aserraderos en Restauración. Es decir, todos los que no eran sus ahijados eran sus compadres, los matadores de Trujillo. Palabra a Dios. Y ojalá alguien tenga el valor, como lo he hecho yo, de decir yo soy ahijado de Trujillo. ¿Se siente orgulloso esa hija? Pero claro. Sí. Por ejemplo, el mundo, nuestro país que está en este desmadre tan terrible, necesita 4 cosas: rectitud, libertad, trabajo y moralidad. 4 cosas que necesita este país. Sí. General, muchas gracias. ¿Ya terminamos? Sí, ya terminamos. No, pero le prometo, porque lo voy a estar trayendo para edificar ese público. Y yo sé que usted es una persona muy preparada. El general es analista político internacional. Ya diga en este minutito final, ya en este medio minuto, su próximo libro, cómo viene, para que todos estén atentos y lo vamos a presentar aquí. Tenemos ya, sin patrocinio de ningún tipo, un segundo libro, porque publicamos Historiofagia, que está a la venta en Amazon, eso fue en 2011, pero viene un nuevo libro, Trujillo, la historia oculta, donde se va a oír, aquí yo no me he dicho como un 15%, para yo conseguir información más detallada, porque las fuentes son demasiado maniqueas y pagadas. Yo creé en los National Archives, en los archivos nacionales de Washington, usted crea un usuario y ahí usted puede sacar documentos de microfilmación, imprimirlos sin ningún derecho de autor que pagar, y la membresía es gratuita, para analizar, oír la otra campana que ha estado siempre tapada en torno a Trujillo. Así. Muchas gracias, general. Gracias, Ariel. A ustedes, suscríbanse a este canal de Visión RDN y como siempre les digo, hasta la próxima.